Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Pienso que es la tercera vez. Me siento en casa, entre amigos. Y tengo la primera cosa a decir, agradecer la invitación, agradecer a Juan Miguel, que también es un gran amigo. La sala está llena de amigos que ya conocen todos los nuevos proyectos. Es que yo estuve aquí hace 6 meses, pienso, en el Colegio de los Arquitectos y mostré los últimos proyectos. Y en estos 6 meses con la crisis no tengo más, entonces voy a repetirme. Tengo unos que no están presentables y están en forma de... Más pensé que me hablaron de una formación y tal. Entonces los agrupé. Y se habla mucho de crisis, de imágenes y de iconos y tal. No es una realidad actual, la crisis no es solo actual. Los buenos momentos de la historia de la arquitectura han sido las crisis que promoverán respuestas fuertes. Y hay una idea que tengo que no es fácil hoy tener convicciones, ni desde el punto de vista ideológico ni arquitectónico. Mas hay un triángulo que me sirvió, ha sido siempre útil, no sé si es verdadero o no, mas este triángulo me sirvió siempre para proyectar que es material, sistema constructivo y lenguaje. Se puede hacer un edificio de añejo después metido con piedra, mas la piedra pide siempre una manera de trabajar, el hormigón otro y tal. Entonces voy a mostrar 3 grupos de materiales, que es el primero, es la metálica, estructuras metálicas, 2 edificios, después piedra, después hormigón, y el último un poco mixto, que ya conocéis más. Es para mí siempre actual, donde se ve mejor esta combinación de sistemas. Bien, este es un edificio antiguo, pienso que tiene 20 años. Y se ve que, Cisa decía, cuando fue a verlo, se ve que hay escenas en Suiza, en Zurich. Y es un edificio muy riguroso. Y era un poco como las casas de Porto, que eran prefabricadas de piedra, y después venían los revestimientos de cerámica, y eran todas iguales. Igual es la modulación. Entonces empecé a hacer la estructura en añejo y después recubrirlo con paneles laterales de pizarra, ¿se dice pizarra? Y como estamos delante del mar, con sol fuerte, tenemos brisoles de aluminio. La calle tiene 2 planes. Uno que está retrasado con una escala más baja, otra más alta. Se ve aquí, la calle hace una variación de planes. Son apartamentos con escalera a medio que distribuye muy cerca. Y esto es el detalle que define después la estructura del lenguaje. Es un poco, como decía el Borges, es el Alep del edificio. Todos los edificios tienen un Alep, pienso yo. Y esto es la manera como el capitel y la columna se encuentran. Y con esto, yo trabajo mucho con los ingenieros, y con esos detalles puede hacer la estructura, y con la estructura puede hacer el edificio. De la parte trasera, que no tiene terrazas, son las partes más de cocinas y tal. No es todo en vidrio, tiene zinco, que es otro material que se usa de las barandas a norte o a naciente de las casas de Porto. Vemos por detrás. En Azores acabé unas casas de hormigón que muestro después, y hay unos balcones que se llama Lagoa de las 7 ciudades, muy bonitas, patrimonio mundial de la UNESCO, y como patrimonio no se puede construir. El problema es que hay que construir, porque no construir es contra la natura. Y en los lagos, en estas... Bien, este era uno de los proyectos que iría a mostrar, porque decía yo que era el tema del hormigón, y aquí las casas son integralmente en hormigón. Y es basado sobre esta idea de que la habitación popular y de las casas vernaculares, que son todas en piedra y toda continua,
Y entonces me obligaron a hacer cobertura inclinada, porque es patrimonio clasificado. Y es un problema que no se podía construir, mas había un problema social, que las familias tenían hijos y no vivían todos en la misma casa, una confusión. Entonces me pidieron para hacer estas casas de habitación social, que están acabadas. Se basean, explicaba, mostrando las tipologías vernaculares que pasaban a tipologías más actuales. Están acabadas y hay el problema de la contradicción de habitación social y habitación que se va a construir y la gente va a pagar. El problema es que cuando no hay manera de pagar, las habitaciones se quedan vacías. Por esto, porque esto es de Manuel Mateos, mas también es bonito. Es que ahora las casas se venden porque la gente no tiene posibilidad de ir ahí a vivir, porque no puede pagar nada. Bueno, otras más Azores. Bueno, esta aquí me gusta. Esta es otra casa que he hecho fue la primera vez que dibujé ventanas. Voy contando historias para no ser inútil este viaje. Y esta es una historia de una casa para un escritor que me pidió, para ser arquitecto, me pidió para hacer todo al revés que había hecho. No hacer un único volumen, para no hacer un único volumen y no hacer una casa monodireccional con una vista. Que era lo que yo hacía antes, haciendo cajas abiertas en vidrio dirigidas a un paisaje. Entonces me pidió, como muchas casas de la sua casa, quería un sitio solo para trabajar, que está aquí a la derecha. Después quería un sitio con habitaciones para él o para los amigos, la cocina y la sala a la izquierda, y tiene un patio que es como una pequeña ciudadela, fortificación, que reúne todas las casas del grupo. Y después, como tiene muchas vistas diferentes, se ve la sierra, se ve el mar, fue la primera vez que dibujé ventanas. Que no sabía dibujarlas porque nunca había hecho, entonces las dibujé con una regla de proporciones, que cada ventana tiene una puerta corredera de madera por detrás. Entonces hay siempre una proporción entre positivo y negativo con esta puerta. Y otras reglas son, por ejemplo, en las habitaciones, las ventanas para ver el paisaje están a nivel de las camas. Entonces un poco esta idea de luz, de que las aberturas se hacen de dentro para afuera y que después se manipulan un poco por de fuera para se meter en proporción. Esto es un menú de un restaurante, entonces tenemos también... esta aquí me interesa. Sí, esta es una casa que he hecho, que es también una transposición de una casa de una arquitectura vernacular en hormigón, de una arquitectura de piedra en el norte de Portugal, para una arquitectura actual moderna, más con los mismos cuasi elementos, en que aquí tenemos un grande balcón azul, que es la casa agrícola donde se metían los cereales, las habitaciones por ahí. Después aquí tiene una piscina y aquí hay una continuación de un patio solo aéreo donde estaban los animales y se metían se hacía la mistura para meter en los campos de agricultura. Es una transposición quasi, se ve aquí, todo abierto, es un patio agradable. En Portugal se llama quinteiro. Y delante está un golf.
por detrás tiene esto aquí. Sí, se ve aquí, es la entrada de la carretera, se ve la escalera, la puerta de entrada de la cocina. Este es norte, esto acaba aquí, se puede utilizar la terraza, y aquí hay una vista para el golf. Y tiene esta piedra que entra después y hace la piscina de la planta baja. ¿Qué más? Sí, estos son dos casas del golf. Habíamos hablado de esta casa. Son dos casas que me pidieron dos amigos para hacer casas genias, iguales, para ser más económicas. Yo dije que no me gustaba mucho de hacer dos casas iguales, porque son dos personalidades diferentes y que había que hacerlas diferentes. Entonces propone un terreno en pendiente muy fuerte y hoy existe la posibilidad de con hormigón. Yo pensaba que era muy complicado y el ingeniero construyó esta casa en voladizo con una pared. Entonces tiene una pared de hormigón inclinada que tiene... Este es Azores. ¿Vas a hablar de esto? Sí. Entonces tiene esto voladizo con la casa. Y después la otra señora quería igual. Yo dice, mas el mío sueño ha sido hacer una casa con un tejado. Un tejado quiere decir una cobertura inclinada. Entonces yo dije, si inclino la casa, ya tenemos la inclinación. Entonces la incliné la casa y las casas son exactamente iguales, solo que no tienen la habitación y la sala en el mismo plan, como están inclinadas. He hecho esto y tiene una escalera y después las salas tienen la cobertura inclinada. Y ya está. Y los golfistas cuando estaban ahí en este es un poco para animar esto. Esta tarde me preguntaba cuando estaba ahí en la habitación si por dentro la casa también era en rampa. ¿Qué nombre tiene la casa? ¿La puedo buscar? No sé. No, esta ahora podemos ver esta. ¿Tienes el estadio? Tengo aquí imágenes de Está aquí para explicar. Aquí se ve cómo está la sección. Se entra por aquí, en la sala, con esta terraza, la cobertura y aquí la escalera que va a la cocina en la parte superior. Se entrará por aquí. Intenta hacer el estadio de fútbol. Escribe. Desde ya vimos. Está aquí también la sección esta. Aquí vemos como sistema constructivo que es. Tenemos aquí, todo este es un núcleo muy fuerte de hormigón. Y después esto es de hormigón, que sustituye cubierto de tierra. Es decir, no se ve el hormigón, no se ve la tierra. Y esto está aquí como la terraza que protege del sol. La planta es la misma. Estas son todas de lo mismo. Sí. Voy a los otros. Mejor. Si tienes que buscar en concreto, me dices el nombre y lo busco. Estadio. Hablamos de ahí, ¿qué es esto? ¿Qué es?
Esto es la escuela de turismo, que también de la misma familia de voladizos. Sí. Portalegre. Nunca se pasó esto en 30 años, más alguna vez tenía que ser. Y tenía dos, una de reserva. Esta aquí, muy bien. Esta es una antigua fábrica de cortiza, de corcho, ¿cómo se dice? De corcho, inglesa, que en el sur se ha hecho una fundación y la pidieron para transformarla, hacer un plan. Entonces, era una fábrica, será en el centro de la ciudad, como una acrópole en la parte alta. Entonces, cada edificio dibujé una función, recuperé algunos auditorios, un parque. Mas había que colegar, hacer una calle que metiese en relación todos estos elementos. Entonces dibujé este edificio muy grande que es la escuela de turismo. Aquí a la izquierda tiene esto auditorio, que es como una máquina de metal. Y aquí tiene la escuela, que tiene un pasillo central. Aquí son las oficinas. ¿Se dice oficinas? Sí. Oficinas de los profesores. Y aquí son las salas. Y aquí a la calle que da la escuela, da todo el movimiento y conexión a estos campos de la antigua fábrica. Que no sé si va a ver más. No, esta es la iglesia de Carrillo de Grasta, que también es... este es el auditorio aquí, esto. Al final también estamos hablando de materiales, que dice, esto, la calle viene de aquí, del centro de la ciudad, estos eran los depósitos del corcho para secar y ventilar, abiertos, que los transformé en un parking para coches, porque es un sitio muy caliente. Y después aquí hay una sucesión de edificios antiguos, que los transformé en auditorios para dar clases. Mas como tiene coberturas así redondas, es necesario hacer uno más. Entonces lo he hecho de metal, como si fuese una máquina. Metí todos los aparejos de aire acondicionado en esta terraza para dar un área ainda más de técnica. Y después de aquí, que es el corazón, parten todos los tubos por detrás por una galería técnica que alimenta estos auditorios. Y estos están también al nivel de la calle. Y la manutención de esto se hace por esta calle, este nivel. Entonces uno entra por aquí y después también puede entrar por ahí y salir aquí. Otro. Esta aquí. Sí, esta aquí también. Sí, sí. También, está bien. Sí. Esto se ve aquí, de la izquierda, se ve la entrada, aquí es la ciudad, de toda la calle. Aquí son los depósitos del parking, el auditorio y después todos los otros auditorios. Quiere decir, una cosa que era una fábrica se transformó en una calle de la ciudad, que hace la conexión de la ciudad antigua con los edificios nuevos. Entró la crisis, está todo abandonado porque no hay cómo acabarla. Está abandonado, entra agua y tal. Es la vida. Nada. Ahora hablo del estadio, que tiene muchos. Aquí, tiene aquí, esto. Aquí se ve un poco la idea. Aquí es la ciudad, tiene un edificio de fábrica. Después es la fábrica, es la calle que yo construí, demoliendo algunos edificios, haciendo plazas. Y haciendo, por ejemplo, una plaza que entrada
de la escuela de turismo. Después sale allí. Y aquí está el auditorio, el pequeño que habíamos hablado. Era un proyecto interesante porque era pasar de la arquitectura haciendo urbanismo con arquitectura. Escribe ahí, ¿no? Escribe, Estadio de Braga. Esto. No, un poco más cerca. Bien, este del restaurante también, ya estamos diciendo que hay dos maneras de hacer ciudades, o con urbanistas que dibujan intenciones con flechas y esquemas, y las ciudades se hacen con arquitectura porque el urbanismo no se ve. Entonces hay edificios que pueden promover estrategias para cambiar las ciudades. Y esto, por ejemplo, es un tema de hacer un estadio que después cambió toda la ciudad. Y aquí sabemos y podemos ver que había un terreno que no conectaba, la ciudad acababa aquí, un desnivel de 50 metros. Y aquí estaba destinado a ser un parque deportivo. Entonces, al meter los estadios solo con 2 tribunas, o creé 2 plazas, una aquí con entradas por rampas, que es para la gente que viene de fuera con parques. Tengo aquí la carretera. Entonces he hecho una carretera nueva, un parking. Aquí una otra plaza de la gente que viene a pie de la ciudad, conectando con las calles. Por debajo de esta hay una sala que conecta la parte baja con la alta. Y aquí también hay ascensores. Hay una estrada también que viene de la Pedrera Antigua hasta aquí. Entonces no es un edificio, es un edificio que promueve el cambio de una geografía que es así. Y hay que aprovechar estos momentos para cambiar. Aquí está, sí. Bien, las tribunas es de hormigón. Como se ve, tiene un sistema de rampas, que una escala, una sí, una no, y uno entra y después se ve aquí. Y estos son como costillas, que después tienen estos huecos, y entra una plataforma que hacen los pasillos, que están sostenidos por puentes metálicas, un detalle aquí. Y con esta forma, estos sostienen los cables que van de aquí hasta aquí. Y los cables después penetran, os voy a mostrar, dentro de la muralla. Yo quería todo cubierto, como la plaza de Cisea en Lisboa, más la FIFA y la UEFA no me dejaron, porque hacía mucha sombra por la tierra. Entonces me pidieron para abrir medio como proyección del campo. La otra idea es hacer esta estructura metálica, que es como una viga, donde están todas las luces y el sonido que proyecta atrás, y las luces que proyecta casi en vertical, como un estudio de televisión. Quiere decir, no es una luz que se hace con los puestos y que después da sombras cruzadas, es una luz casi que va desde aquí hasta allí y la otra igual. Y tiene una iluminación uniforme porque en el fútbol lo que interesa es la transmisión de televisión. Y esto es lo que da la plata. Y aquí la montaña que es cavada y esto entra dentro de la montaña. Otra imagen. Aquí es una escalera falsa, que es, cuando dibuja escaleras hace siempre juegos muy escultóricos y pide a los ingenieros quase
es un tema de la arquitectura, son las escaleras. Pero es siempre un tema de hacerla muy elegante y tal. El problema es que se puede hacer, pero no cale. Pero el problema que los ingenieros dicen, y es verdad, algunas veces tienen razón, es que puede no calir, mas da una cosa muy desagradable que es la vibración, que da una inseguranza o así. Mi sueño era hacer una escalera sin gente, sin personas. Entonces, no sabía que es un truco también cuando uno no sabe acabar un proyecto. Tener una regla que es fácil de hacerla. Fácil parece, ¿no? Las costillas, los pasillos, siempre tangentes en puntos, escaleras, o rampa, escalera, rampa, escalera. Y cuando llega aquí hay que hacer la fachada del estadio y uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por la regla, aquí debía ser una escalera. Entonces, dice, vamos a hacer una escalera falsa, sí, que no hay nada. Entonces funciona, que es una obsesión mía, como las asas de los aviones, como se dice, que parecen que son unas líneas muy delgaditas, elegantes, mas al final tienen 1,80 metro de altura cuando entran en el cuerpo del avión. Y aquí igual, parecen así, mas después son rampas que van para atrás y cuando llegan al interior tienen 1,5 metros de espesura para aguantar eso. Y es prohibido ir ahí. Más. Yo quería mostrar otra de... aquí. Sí. Este es un tema también que me interesa, que nos dice, utilice siempre para dar continuidad. Los elementos se cruzan en tangencias, no se tocan casi. Y aquí, en el interior, entre la tribuna que baja hasta el campo, de arriba, hay plataformas y escaleras para uno bajar. Uno que entra para la parte superior baja. Y aquí hay este truco de hacer los pilares continuos, que se tocan y no cruzan. Entonces da esta atmósfera muy piranesiana, con las escaleras que van arriba y la luz que entra de arriba. Este edificio es muy extraño, mas que me interesa mucho porque tuve la suerte de... Es casi la vida de un edificio que dura siglos durante la historia y yo se pasó en 20 años de mi vida. Es decir, como estudiante trabajé después de salir de CISA, fui a trabajar con mi profesor urbanista que tenía que hacer un mercado. Y como era urbanista, dice, me ayuda, está bien. Y yo como estudiante fui a hacerlo con él. Y era un mercado tradicional, era un mercado que en una calle cubierta, con pilares como una estufa griega, y son 2 columnas, una cobertura, a la izquierda peces, vegetales en medio y a la derecha las carnes. Y después pasó la utilización, la función de los mercados naturales. Y empezaron a abrir todos los supermercados y tal. Y el mercado entró en decadencia, se cerró, se degradó, entró agua en la cobertura, tenía unos grandes voladizos que empezaron a ceder. El alcalde se transformó en un lugar con mucha droga, morían los jóvenes. Y el alcalde me dice, yo sé que te gusta tu primera obra y tal, mas iba a demolir el mercado. ¿Quieres hacer algo ahí? Y me das unas horas para decidir, porque no es fácil, el propio cortarle el brazo, ¿no? Está mal, entonces hay que pensar. Yo pensé y dije que sí, porque es mejor cortar el brazo, como decía, que morir. Entonces dice, vamos a demolir la cobertura, más me dejas los pilares. ¿Y pilares para qué?
Porque el mercado no funcionó, porque ahora nada va a comprar conillos al mercado. La cuestión es que el mercado es una calle, un puente entre dos partes de la ciudad, dos calles. Y esto funciona como puente, percurso, una estrada nueva. Lo podemos transformar en un jardín. Yo quiero los pilares porque va a meter ahí la luz. Y después se transforma. Hay que hacer funciones reales. Y él dice, yo no puedo hacer formalismo, la ruina romántica, no me interesa nada de esto. Entonces quiero funciones. Yo dice, puedes hacer dos cosas. Puedes hacer que una escuela de danza y otra de música. Entonces la construir al interior funciona muy bien y hoy es una cosa interesante porque la gente va ahí y va en el interior del edificio, que es una cosa que en un edificio hoy es una calle. Y esta es una regla que se utiliza, que se pasó en la historia, como por ejemplo a Spalato, el palacio de Diocleciano que se transformó en un patio del antiguo peristilo. Es una cosa que pasa 200 o 1000 años después. Y aquí este año que se pasó en 20 años, con el mismo arquitecto, que decir, yo tenía la suerte de hacerlo, demolirlo y reconstruirlo. Ahora continuamos. Aquí, puede hablar esta aquí. Aquí se pregunta por qué dejé los pilares demoliendo la cobertura con los viejos. Hay aquí jóvenes que no saben. En los años 70, durante el postmodernismo, había un diseño de un arquitecto, Leon Krier, que era un arquitecto contra el movimiento moderno y era un arquitecto que intentaba recuperar el espíritu clásico de la arquitectura. Y ha hecho un dibujo muy bonito que se llama la Sexta Orden, que era en las órdenes clásicas griegas y romanas, y era un pilar con los ciegos así. Y era para mostrar la decadencia de la arquitectura comparado con las columnas del Partenón, dóricas y mármol que hay ahora. Nos queda solo este hormigón con hierros inacabados. Y me parece útil esta idea de repensar la arquitectura moderna, no en el sentido postmodernista ridículo de copiar los edificios antiguos, pues no tiene sentido, mas en el sentido de repensar las imágenes que tenemos. Bueno, si encuentras Sexta Orden, Leon Krier, parece que aparece. Perdón de utilizarte así como colaborador. Es un placer. No veo. No, esto es un poco para ver lo que él proponía como imágenes clásicas. Aquí podemos ver una cosa horrible que es la plaza de Italia de Moore, ahí. ¿Qué es esto? Y era mucho lo que proponía estos manifestos postmodernistas contra la arquitectura moderna y funcional. Él proponía esta recuperación evocativa de los temas de la arquitectura clásica, más sin lo material, la función y la ideología, más solo figurativa. Y era una visión como Las Vegas, de inventar una ciudad virtual. No encontramos la Sexta Orden. La ETA.
Bien. Bueno, continuamos. Estamos en el estadio. Continuamos con el estadio. Hay muchos temas ahí. Aquí. Bien. No, más para... Sí, está bien. Esto es para entender que, como el estadio ha sido inserido en el terreno y que era un cambio, no era ser un edificio único, mas era cambiar un territorio, una geografía. Entonces empezamos a hacer el proyecto y después descubrimos que no había tiempo de hacer el proyecto, concurso y construcción. Entonces se decidió de construir durante el tiempo del proyecto. Entonces hemos hecho 2 proyectos. Uno el proyecto mismo, la parte positiva. El otro el proyecto del negativo, que es cómo cortar con la forma del estado la para después entrar al estadio. Entonces es proyectar por la negativa, que es una cosa muy extraña, que preparar la cama donde el estadio va a dormir. Y aquí se ve todo el cambio de las cotas y después ahí arriba el depósito de piedra que salió de aquí para hacer el hormigón de la construcción. Es solo para los estudiantes entender la preparación de la obra. Esta era mi idea que cuando presenté a 2 temas, cuando los primeros dibujos presenté, que también trabajé en el pabellón de Portugal con CISA, de hacer la cobertura continua. Y después fui a la UEFA, a Lausanne, a preguntar si podría ser un estadio solo con 2 tribunas, con una cobertura continua. Y era una sala que al final, una vez estaba cerrada por la piedra y otro, como el paisaje griego, Epidauros, se abría por el valle de las montañas al fondo, que a partir de estas montañas es ya España. Y decían que no tenía luz, yo abrí esto como los Hernales de Alvarado en las bibliotecas, y el problema es que la luz entraba y hacía círculos aquí en el campo. Y dijeron que era imposible hacer filmes con las luces en el campo. Y entonces después decidí abrirlo todo. Más sketch. Tiene ahí uno. Y aquí esto. Y aquí vemos que la idea, que es la misma, que no es cubierta, y abrí en la proyección del campo abierto. Aquí está cerrado por la piedra y ahí se ve el val con el paisaje encuadrado. Esto también puedo decir que después de la continuidad, que era una idea de la plaza de Lisboa, del pabellón de Portugal, después pasé a los cables metálicos a la vista, discontinuos, que es mucho más la idea de los puentes del Perú, cuando se pasan de una montaña a otra, con cables y piezas de madera, y aquí son piezas de hormigón. Yo no sé si esto va a ser muy aburrido, vosotros tenéis que decir cuando acabar, porque si no, sabía que la escritura es fragmentaria, más tanto no. Aquí también puede ser. Este que explico. Está aquí. Me dices, acá. No quería que terminaras, Eduardo, Frustrado. sin hacerte una serie de preguntas. Muy bien, entonces vamos a acabar con las imágenes. Sí. En primer lugar, me gustaría que buscaras la torre, cálmate, la torre de Oporto, Burgo. de Boavista. Burgo. Lo digo porque, en el fondo, con este discurso tan naturalista que podríamos definir, yo creo que la obra de Eduardo tiene una cierta complejidad y sobre todo de... Torre Burgo. Sí. Esta es.
con determinados temas que pertenecen y se engloban. Pero escúchame, que si no... No, tengo que decir, si no mi mostro la torre. Me tengo que explicar que la torre es esta. Es esta, bueno, pues... Que no. Dime cuál quieres. Proyectada. Es igual. Una de entera. Esta tiene los dos. Esta aquí. Entera. Bueno, digo que muchas de los procesos creativos de Eduardo entiendo que tienen y trabajan en campos muy paralelos a muchas de las prácticas artísticas, no me atrevo ya a decir contemporáneas, pero sí de los años 70, 80. En ese sentido, por ejemplo, respecto a esta torre que está en Oporto, en la avenida de Boavista, existe una anécdota fantástica que nos puede conducir precisamente al punto concreto sobre el que quiero hablar, que es el tema de la escala del objeto, es decir, la dimensión proporcional. Eduardo, creo recordar que hiciste este proyecto, durante mucho tiempo estuvo congelado, no se construía, y Eduardo tenía una maqueta que había hecho de un tamaño importante, que reproducía todo el edificio. Un día en su casa me encontré un armarito para meter las botellas de alcohol, que era la maqueta del edificio, y funcionaba estupendamente como armario de botella. Claro, eso me hizo pensar y detectar que, de igual forma que en otra serie de edificios de Eduardo, una mesa se podía convertir en una casa, y una casa se podía convertir en una mesa, y una torre se podía convertir en una especie de aparador o botellero. Con lo cual nos encontrábamos completamente de bruces enfrentados con uno de los problemas tradicionales de la arquitectura, que es la escala. Se suponía en el discurso teórico canónico que cada pieza, cada objeto debe tener una escala, y sin embargo a mí me parece que tú has jugado mucho con la posibilidad de transponer esas escalas, demostrando que una torre puede ser un botellero o una mesa puede ser una casa. Es verdad, el maestro de esto pienso que es Aldo Rossi, que hacía edificios como muebles y muebles como edificios, pienso. Y era un personaje que me marcó cuando era estudiante, y él recuperaba las formas. Por ejemplo, en muchos de los collages de la ciudad, muy influenciado. Yo ahora hablo para los estudiantes. Había que ahora no se habla de Colin Rowe, que era un teórico sobre el College City, que hacía la ciudad como collages con los skylights. Que Aldo Rossi recuperó mucho bien esta idea, es que algunas veces tenía edificios suyos, edificios históricos, y metía en medio como un edificio una cafetera, por ejemplo, para dar esta idea de insólito. También estos postmodernos, Anzolain hacía en medio del desierto un portaaviones, se dice. Sí. Era una época de cambios de escalas. Y es verdad, porque el Parthenon, si no es el edificio más bonito del mundo, ha servido para hacer la parte delantera del Rolls-Royce, que no tiene nada que ver con la escala del Parthenon. Bien. Entonces yo pienso que hay una idea, no soy teórico, nunca lo demostré, mas tengo esta intuición y convicción que hay formas, puede ser un poco platónica, que hay formas universales de arquitectura. Porque es muy extraño, porque encuentro, por ejemplo, casas de Mesopotamia antes del siglo V iguales a casas del sur de Portugal agrícolas, pasados 5.000 años. Y como no se conocieron estos tíos. Y también cuando preguntaron a Miss Vendero que él era un arquitecto abstracto, que no estaba conectado con la historia ni con ninguna cultura, y él dice no, que era un neo-sumerio, que hacía casas patio, ladrillo y tal. Bien, sobre esta torre de Burga tiene una historia que es así. Para entender un poco la forma, ha sido un concurso
que arriba aquí, un banco, ganó un profesor mío, un grande arquitecto, Sotiño, que ha hecho un proyecto bonito. Mas al jury le gustó también el mío proyecto. Y después el banco decidió, el próximo proyecto es para ti, el segundo. Y el próximo proyecto no estaba mal, era esta torre. Sotiño, pobre, ha hecho un ángulo de una calle y yo he hecho esta torre. Entonces la idea era hacer un plan que lo he hecho haciendo un tema muy conocido de la arquitectura moderna, de sobre todo Chicago, el Federal Center, que era un edificio bajo, que ahí es la posta, ¿no? Un banco, no me recuerdo. Sí, Correos. Federal Center, los correos. Y después tiene una torre. Y después es un edificio que se critica mucho, Mies van der Rohe, es un arquitecto muy abstracto, que no está colegado con la historia, que es un arquitecto tecnocrático de los detalles, ¿no? Esta que tiene la escultura me interesa. La de Chicago. Sí, aquí. El Ayuntamiento de Chicago. Aquí, abajo. Esa. Y le decían que no tenía espacios abiertos, edificios isolados, todos iguales, sin vidrio y tal. Y no es verdad. Hay que... Mies van der Rohe es un clásico, conocía estas fotos de él del Teatro de Lapidauros en vacaciones, porque el director del Bauhaus no le daba clases de historia, mas él iba a ver la historia en vacaciones. Esa era muy clásico. Y después fui 2 o 3 veces a Chicago y descubrí que era una plaza muy clásica, en el sentido que es abierto, Mies hacía esto, abría, transparencia y después cerraba. No aquí, más ahí. Como la Fence Verde, todo en vidrio, pero después ahí tiene un bosque, no se ve nada, un muro verde. Y aquí también muy interesante, si van ahí, de venir, de ver el edificio que es transparente, pero después está todo cerrado por fachadas neoclásicas. Sí. Y entonces esta idea de la plaza de hacer esto juego entre un edificio muy alto y un bajo, como si fuese una rotación del mismo elemento, un vertical otro horizontal, lo apliqué en una plaza muy dura, una plataforma, y me pidieron 2 tipos de... Está aquí, sí. Lo apliqué, de hacer una plataforma que era una plaza, colocar 2 elementos en piedra, uno con una disposición este-oeste, donde los brise-soleils, porque era un poco ridículo, me gusta mucho Mies, me parece ridículo hacer un edificio todo en vidrio en Porto. Primero, no es un gratacielos, tiene 27 plantas, no es una torre. Y segundo, me parece que el tema del sur, de protección solar y energía, que no me interesaba mucho hacerlo todo en vidrio. Entonces, que con los ingenieros del estadio inventamos una estructura, que ahora no puedo mostrarla, que son unos pilares muy delgaditos, ¿se dice delgaditos? Delgaditos, sí. Muy delgaditos, que están ahí, que son tan delgados que se mueven así. Entonces hay que meter unas piezas metálicas para trabarlos, no hacer así. Y estas piezas después me servían para hacer una modulación de 1 metro. Cada oficina tiene 3 metros, uno tiene 1 metro por aquí, otro 2 metros por aquí. Y estos después trababan la estructura y también eran la base de los brise-soleils azul, dando espesor. Sí, Eduardo, pero hay otra imagen que tú tienes previa, que son los pilés. Ah, sí. Ya. Esto me interesa aquí. Yo sé dónde quieres llegar, de aquí. Después, entonces decía, para norte-sur utilizaba estos elementos horizontales que me servían después para meter el sándwich de piedra, y que después cómo hacer a este-oeste, donde metí los pasillos de los baños, que no necesitan tanta luz, he hecho un juego de inversión. Aquí es muy abierto, norte-sur, y aquí es muy cerrado, y el ángulo hecho por la sobreposición.
Porque este tema, un poco artificial y forzado, que no tiene mucho que ver con la verdad constructiva. Es decir, hay una verdad constructiva aquí, que como Miss, que también no había, era todo mentira. Los ángulos de Miss tengo un póster que mi hija ha hecho de todos los ángulos de Miss, están todos inventados y formalistas. Y aquí hay este tema de la sobreposición de dos materiales. Entonces, el pasado, antes de este edificio, tenía casas. Yo pasé de un piso a 27. Y por esto yo quiero. Y entonces descubrí un modo diferente de hacer arquitectura, que era porque las casas tú controlas, son amigos, son las tías, las primas y tal, cambias y no sé qué. Aquí en el edificio de esta es, primero, un equipo americano de rentabilidad del núcleo, hacer el núcleo más pequeño y después dar el máximo de área. Segundo, estudio del ancho ¿se dice? Largura. Sí, ancho. Del ancho del edificio en relación a la espesura de la plataforma, porque tienes que llegar a un punto, si la plataforma si es más alta, pierdes un piso, después sumas 30 veces. Entonces hay que hacer el ancho óptimo, donde tienes que hacer la espesura, y esta espesura puedes llegar solo hasta aquí. Después, entonces, el ancho ya está, definido por los ingenieros y el marketing americano. Después tienes que discutir la altura con los bomberos. Es decir, tenemos escaleras hasta los 27 pisos, y acabó. Entonces los tíos, yo decía, ¿dónde está Viñola para estudiar las proporciones? Son los bomberos y los ingenieros. Entonces entendí un poco, no tenía conciencia, que la arquitectura se hace de una manera mucho más mecanicista. Que esta idea de encontrar la forma, la proporción, bla, 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 acabó. Eran así las reglas. Entonces quería, también un tema muy missiano, hay que mostrar o visualizar los materiales, los sistemas constructivos y las posibilidades de la cultura de su época. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer arquitectura hoy para nuestro tiempo. Entonces yo quería mostrar este tema de mecanicismo que era muy artificial para mí, mas que era verdad. Entonces, como todo estaba quase falso, era un montaje de materiales, que después no tenía el principio clásico de la base, el cuerpo y la cabeza. Era el bombero que me decía, un poquito más, no, puedes hacer un margen. Lo transformé en estos sobreposición, que después he hecho una colección de maderas, de ejos, de sistemas de empezamiento. Y para mostrar que todo esto era falso, la puerta de entrada que está aquí es una rotación de los detalles falsos de la fachada. Y uno cuando va a entrar ve que todo es falso, que tiene escrito Burgo al revés. Es decir, es un texto de Nietzsche que explica que la cara que está diciendo la mentira dice la verdad. Es decir, yo digo, yo minto, yo dice que mentí, estoy diciendo la verdad. Entonces la gente entiende que todo esto es un montaje, porque lo doy el instrumento para entenderlo. Viene después del interior, es el open space, y había que estudiar una posibilidad de dividir la planta en cuatro, o en dos, o 4-2, norte-sur, y después toda, y las partes laterales, no sé si hay una planta. Después, como estaba tan viciado en esta idea del Federal Center, esto no es mío, está aquí. Aquí este me interesa. Sí. Y aquí se ve el tema de que es el mismo elemento, la misma gramática, pero no es un juego, tiene un sentido, que a la izquierda el vertical tiene brisolés para norte y sur, para norte no necesita, para sur. Y el otro, que es el mismo al revés, tiene protección este y oeste vertical.
Y aquí se ve como los edificios tocan el suelo, que no tiene una base, como las columnas, como el principio de los edificios clásicos, de protección, como están aquí. Es el objeto puro y duro contra el terreno. Otra cosa que me interesa en esta fotografía explicar es que dicen que la arquitectura, con la Carta de Atenas, es un proceso mecanicista, que la ciudad moderna es una ciudad de fragmentos que no tiene sentido y no tiene identidad. Bien, Ross introdujo esta idea de la arquitectura de la ciudad, que hay monumentos y residencias. Y yo descubrí en Chicago que es una plaza, la palabra es un poco kitsch, cozy. Es una plaza cozy. Uno está ahí sentado y se está bien, se está confortable. No es nada de esta idea de la Carta de Atenas, como la Défense, uno tiene, o estos filmes Playtime, que son formas frías, que no conectan, estás en un espacio enorme, un no lugar, como se dice esto, filósofo. Y aquí hay una calle, ahí verán que estos tiene comercio de la planta baja. Estas son fotos de la crisis, que no estaban ahora. Pues ahora están bajando los precios y están ya alquiladas. Entonces se puede dar esta idea del corredor. Mostramos aquí la escultura. Aquí. Y después, cuando miraba la plaza, era agradable porque tenía este ángulo, mas faltaba algo, no sabía, era como un diente. Entonces pensé que el segredo del Federal Center, guarda esto, era la escultura de Calder, que era como una grafe. ¿Agrafe se dice? Una grafe. Grapa. No, tengo dos papeles y faço así. Una grapa. Una grapa. Grapa. No es grapa. No. Grapa. No, este sí. Entonces, era como una grapa entre los edificios con escalas muy diferentes, dos cosas muy diferentes. Y él metía en el ángulo, aquí se ve, metía esta escultura maravillosa de Calder, que después contamos con la parte alta por detrás. Él conectaba esta parte. Y aquí es como esta grapa entre el edificio pequeño. Digo decir que esto era para un banco. La maqueta, como explicó Juan Miguel, la transformé en un armario y después fue comprado por unos galegos, que es la constructora conocida San José. Y pasó muy bien, la construcción muy clara, las reglas, en plena crisis, bajaron los precios, cambié los materiales, cambié los detalles, y todo era hecho agradable de una manera muy correcta, porque era siempre clara, no había trucos. Y yo le dije, yo quiero al administrador, como se llamaba, que vive en Pontevedra, yo quería hacer una escultura, con esta escultura así, le mostré la maqueta. Y yo decía, ¿esto cuánto cuesta? Yo dije, no sé cuánto, carísimo, porque es caro. Esto tiene 12 metros de altura. Y yo dije, ven, no puede ser. Mas si cambias un poco, si tienes tanta voluntad de hacerlo, si encuentras algunos detalles para cambiar, puede ser. Entonces quité las cubiertas del garaje y he hecho una instalación de tubos toda la vista, hecha por Leyes, muy bien hecha, porque metí primero los sanitarios, todos a 90 grados, después todos los tubos de agua, después de electricidad, y ha dado un colaje de tubos muy disciplinados, muy cerca de los capiteles de los pilares, y ahí fuimos a buscar mucho dinero. Y las escaleras, en una torre nadie usa escaleras, las habíamos hecho en hormigón, sin granito, y con las escaleras habíamos conseguido llegar a la escultura, que el señor del San José quería amarilla y roja, porque era galego. Después el escultor y yo quería blanca y negra, porque los arquitectos tienen siempre mucho miedo de los colores, tienen miedo. Y es verdad, somos todos así, Bergman, Dreyer, todo. Y él nos convenció a hacerlo. Estamos en Portugal, vamos a hacer roja y verde.
porque tenía que hacer 2 colores contrastantes. Entonces, para acabar, este tema es que aquí fue un poco la descubierta de que la manera como se trabaja hoy, en las escuelas no podemos enseñar las falsificaciones, mas hay que pasar por el falso para simular la verdad. Es un poco duro decir esto, mas es un poco así. Es decir, para dar una idea de una cosa hay que hacer otra, porque no tenemos los medios suficientes. Pienso que es duro, mas es verdad. Y es la inteligencia encontrar esto, de cómo convencer. Por ejemplo, una foto. No, pero esto falso, uno de un detalle, muestra. Aquí. Esto aquí. Por ejemplo, aquí se ve, el edificio es un juego entre piezas de aluminio y piedra. Yo no tengo dinero para hacer piedra maciza. Entonces, hago asemblajes de piedra cerrada, así y así. Y después el aluminio, también no puedes usar perfiles de 1 centímetro de espesor. Y utilizo estos perfiles hasta la 5ª planta, que es donde el ojo ve. A partir de ahí, es chapa, que nada. Y me enseñaron esto en el teatro, que he hecho escenarios en el teatro. Y hasta 3-4 metros es real y después es plástico pintado. No sabía. Y al final es que, no, puedo decir por qué has hecho esto y tal. El problema es que o no se hacía nada, o entonces la San José quería hacerlo y lo ha hecho muy bien. Y no escondí nada, está toda la lista. Y lo muestro cuando abro el panel a decir, esto es plástico. Ya está. Sí, por último, Eduardo, hay una serie de Aquí, artistas... sí, una que pues ¿Me quería... dejas hablar? Bueno, solo una, aquí que vi. No esta, no es esta. ¿Cómo que pasa esta? Pero no enseñas el pile de maderas. No tengo aquí, si tenía, mostraba. Aquí. Ya no me interesa. Gracias. Perdón. No, porque siempre hay una imagen previa. Yo me refería a que este sistema... ¿Te quieres estar quieto con la máquina? Me refería a que este sistema de apilamiento, Eduardo siempre tenía unas imágenes al lado de estos pilés de madera donde se llevan los materiales. Madera, hormigón. Que queda apilado. Y por tanto había una condición también ahí de distancia entre el sistema que expresaba un lenguaje de la madera apilada traspasado a un sistema que el material era de otro tipo, pero la imagen permanece en esas fachadas que ya me las ha quitado Ramón. Espera que salgamos de aquí, te vas a enterar. La fachada ciega. ¿Qué pasa? Sube. No, sube la imagen. Sube la imagen. Y esa o esta. Esta aquí también. Esta. En la que se reproduce esas imágenes que algunas veces te he visto en el estudio, donde las bases estas de madera, donde se transportan materiales, cuando se depositan unas encima de otras, nos reproducen esa idea de apilamiento. Y por tanto, no solo es la indiferencia de la escala o el juego con la escala, sino también el juego con el cambio de material de una cosa respecto a otra. Es decir, ese lenguaje parece que proviene de un material distinto, que es ese apilamiento. Pero yo, por último, te quería preguntar sobre tus... No te voy a preguntar, como te preguntaba una periodista antes de entrar aquí, que cuál era para ti el edificio más bello del mundo, sino te voy a preguntar sobre los artistas contemporáneos que te han afectado. Por ejemplo, siempre me intrigó, y yo quiero recordar, un cierto atracción por Joseph Beuys. Sí, verdad. ¿Y lo puedes explicar? Porque esto...
A ver. En el buen sentido, es una atracción, digamos, conceptual sobre la obra de Beuys, una obra tan distante de las imágenes después pasadas por lo tecnológico. Antes quería acabar cuando hablaste de la escala, que algunas veces me pregunto que soy un revivalista del movimiento moderno, puro y duro y tal. Yo digo que soy postmoderno, eso porque el movimiento moderno tenía una ideología de cambiar el mundo y hacer un hombre nuevo, muy conectado con las ideas socialistas y tal. Y esa gente han tenido una formación clásica, como Corbusier. Corbusier metía los palacios florentinos, los transgeladores Pitti y tal, de las casas, de sus vilas, para confirmar las proporciones y al final estos tíos, los edificios de Mies, de la Galería de Berlín, es el Altes Museum pasada a Hierro, y con Hierro no necesita de 20 columnas porque es inteligente, hace solo 4. Entonces, esta es verdadera una idea de una creencia, una convicción moderna. Y ahora, como yo descubrí esto, que no hay proporción. Estas gente estaban días pensando en los pilotis, en triángulo para pensar que no tocaba el suelo, hacer un pilar que no era uno único, era una colaje de 3 profilos en cruce para dar elegancia a sombras. Y con este tema, hoy se puede utilizar el moderno como se puede utilizar otro estilo, otro lenguaje. Yo no lo uso porque pienso que habíamos visto la Plaza de Italia, es muy cansativa. En mí es mucho más sereno. Me interesa más este tipo de arquitectura. Más, yo no quiero ni cambiar el mundo, ni el hombre, nada. Pertenece a esta familia que utilizo formalmente las formas del movimiento moderno. Este es un tema. Después los artistas que me interesan, uno es, antes de Beuys, es Donald Judd, que lo conocí en Suiza. Yo estaba un poco, no sabía bien qué hacer en mi vida, si iba a ser arquitecto o no, porque estaba trabajando en estos problemas. Donald Judd. Estaba empezando a entender que todo era falso. Y yo era un joven convencido que podía hacer la revolución y cambiar la sociedad, no cambié nada. Después que la arquitectura... Judd. J-U-D-D. Donald Judd. Es que los de construcción ya se saben. Donald Judd. Sí, claro. Pon imágenes. Lo encontré una vez en un hotel en Zurich. Estaban hablando de Sisa, él y otro. Y uno estaba invitado al aeropuerto y decía, tienes que ir a Porto a ver el museo de Sisa y tal y tal. Y yo como llegué a Zurich como profesor, y los estudiantes, esto es interesante, fuimos a ver una exposición de muebles y él en este momento estaba en Zurich a vivir porque tenía un cáncer. Estaba a ser tratado ahí. Escribió un libro, se llamaba Architecture. Y él decía una cosa muy interesante que explicaba que quería, y después tiene mucha obra de arquitectura hecha en su edificio, y quería dejar de ser artista, escultor en el sentido abstracto, independiente de hacer lo que quiere, y quería ser arquitecto. Y después, yo dije, tengo que dejar de ser, quería ser fotógrafo yo, porque pensaba que la actividad del fotógrafo es isolada, que no depende de estas. Era independiente. Es mentira porque el fotógrafo es igual a los otros, depende de muchos factores. Y entonces es extraño porque él tiene un percurso tan inteligente, tanta cualidad de artista, de escultor, y ahora quiere ser arquitecto. Clientes, bancos, bombas de fuego y tal, no está loco. En el desayuno le pregunté por qué quería cambiar. Y él decía una cosa que es verdad, que es lo más bonito de la arquitectura. Y es lo más. Es que él dice, yo cuando soy arquitecto, tengo un programa, me dicen lo que quieran. Yo tengo que interpretarlo.
Después tengo que juzgarlo, tengo que saber si soy yo que tiene razón o es él. Después tengo que encontrar los medios. Después hay que hacer agradar para mí y para él, porque si lo agrada a mí no va a funcionar. Si lo agrada a él es forzado y también no va a funcionar. Entonces la arquitectura tiene esta disminución de la crisis o de la angustia del papel blanco de no hacer. Y él tenía angustia, le decía, yo llego con las piezas de aluminio y después tengo piezas de 6 metros y no sé si cortarlas con 3, con 12,40, con 12,60, y después meter el rojo, el verde, tal, esto no aguanto más. Y se va a hacer una casa, es una casa, 3 habitaciones, 2 baños, tal, tal, tal. Y esto me impresionó muchísimo. Después, dice, yo como estabas hablando de Portes Serralves, me pidieron para organizar unas conferencias, se podía ir ahí y tal. Y él me dio la dirección, escribió Marfa, tal, tal. Y lo invité. Y respondí pasado 2 o 3 semanas que estaba muerto, que había morido. Esto me impresionó mucho, me guardé esto. Y después me impresionó mucho, entonces voy a hacer al revés. Voy a leer más libros de él. Un tío muy interesante sobre el arte minimalista en el sentido, no es el minimalista comodista y preguiçoso, se dice preguiçoso, no, ¿cómo se dice? Que no trabaja mucho, un tío que no... Perezoso. Perezoso, que hay un minimalismo que uno mete hormigón en el suelo y ya está. Era en el sentido de depuración, de ser maximalista y ver lo que tiene demasiado para llegar a la esencia de las cosas. Y él lo hacía. Entonces fui ahí con un amigo, mi mujer, un grupo de amigos, fuimos a Marfa a visitar la Fundación Sinati, ver su casa, esta idea de cambio del mundo del arte, porque era un tío rico que vivía en Nueva York, tenía museos, mas entendió que la salida del arte no era las galerías de los millonarios de Nueva York, era una cosa mucho más pedagógica, de hacer ateliers, de convivir, de discutir, de hacerlos criticar unos y otros. Entonces compró una base militar abandonada y transformó un poco esta idea del museo como edificio neutro, que recibe todo, como lo son los edificios industriales, son sin narrativa, no sirven para nada, no quieren decir nada, son edificios, son containers, como un tiro, un camión, no quiere decir nada. Y esto me impresionó muchísimo, porque ya no funcionaba nada, más sería la sala donde Joseph Albert, la casa, que era de un coronel, no sé qué, donde hacía las gravuras, la casa donde iba esto. Bien. Y después asistí a estas maravillosas estructuras de hormigón que están entre la arquitectura y la escultura, están casi en medio. Yo las miré y dije, si yo meto 2 muros ahí dentro, tengo un T2, una casa, un baño y una sala. Y empecé a hacer una serie de casas de este tipo. Entonces me marcó, primero como persona, segundo como del punto de vista ético. Quería ser arquitecto, pues ya no aguantaba la solitud, la soledad del artista con angustias. Después esta idea de la muerte. Joseph Joyce. Sí, Joseph Boyce. Me cuenta Capri, que es un limón. Porque estamos descubriendo los personajes ocultos en la memoria y en el imaginario de Eduardo Souto. Mies, no había que mencionarlo, porque de alguna manera lo ha confesado él y está ahí. Donald Judd me parecía tan explícito la relación y la influencia de la obra de Donald Judd en las obras de eso, pero nos queda el último misterio, que es la relación o el interés de Eduardo Souto en Joseph Boyce. Algo así. Falta un U. Y ya está. Imágenes. Ahí está domesticando el lobo.
Sí. ¿Puedes hacer estas? No. Todas. Las vemos aquí ahora mismo. O esta y esta. Esta y la otra. Bien, es... Las dos juntas. Si es posible. O una primera y después la otra. Bien, Joseph Beuys yo lo conocí cuando conocí el Herzog en Harvard. Éramos profesores, el director era Moneo, y después entramos como jóvenes profesores. Esta y otra, ¿dónde está? Aquí, esta. Esta aquí. Bien, entonces estábamos ahí en Harvard. Herzog había trabajado con Beuys en una instalación que necesitaba de un arquitecto y tal. Me hablaba de él como un personaje mítico que le impresionó y lo marcó porque Herzog es un arquitecto que muy influenciado por el arte contemporáneo. Esta idea de la piel hace estructuras casi siempre muy simples, más después los reveste siempre con las pieles, que tiene mucho que ver con el arte contemporáneo, no solo desde el punto de vista decorativo, sino desde el punto de vista de conceptual, de material, las texturas, sombras y tal. Entonces me habló, no sabía quién era, el pobre portugués no sabía quién era Beuys, está bien. Me metí a comprar unos libros y vi dos cosas. Uno, esto que es una instalación que, la otra primero, una instalación que se llama I Love America and America Loves Me, que es una historia de que invitaron Beuys para hacer una instalación en Nueva York, una galería, y él fue de avión hasta la galería y pidió una sala cerrada, perdió estas, ¿cómo se dice? Mantas, Callado. un callado y un coyote salvaje. Y después llegó al aeropuerto, se metió dentro de una ambulancia y fue directamente a la galería y vivió ahí, ahora no me recuerdo, 2 o 3 semanas con el coyote, durmiendo, comiendo, haciendo, no había baño, pienso y tal. ¿Qué quiere decir esto? Beuys es uno de los fundadores del Partido Verde Alemán de los primeros tiempos. Y las primeras reacciones, hay fotografías, que el coyote de una violencia, porque es un animal salvaje. Y después, la segunda, a medio de la semana, ya estaba una convivencia entre los dos, se entendieron, han establecido una empatía. Hay una foto muy bonita, que es la despedida de Beuys, cuando parte, que da de comer la mano así, y el coyote a comer en la mano. Quiere decir que está completamente, que ya no conviven solo, más exactamente son uno solo, fundidos. El salvaje, el artista, la naturaleza y tal. Todo esto puede tener un significado. Y cuando recuperé un monasterio, el mío primer monasterio, que era una ruina completada, y fui a mostrar a mi profesor Bouro. Fui a mostrar a mi profesor, que era Tábora, que sabía mucho de historia, y vivíamos todos en el mismo edificio que habíamos estado. Está bien, esta o esta. Yo le mostré Tábora, yo quería vender esta idea, que conocí el edificio cuando era niño, que mi madre vivió ahí. Quería mantener la imagen de ruina, no quería hacer mucho como ver el Duc, entender muy bien cómo era el edificio antes de completarlo. Me gustaba mucho más esta idea, no de romántica, de degradación de la ruina, más la ruina mucho más pedagógica, donde se ve todo un poco como la fachada de los Tades es una sección, que se entiende cómo he hecho el edificio. Y aquí
como decía Pérez, un buen edificio da siempre una buena ruina. Y quería hacerla mantener la ruina. Entonces no tenía tejado, esto tejado desde otra casa de la iglesia, del padre. Expliqué todo, la idea a Tábora, que hacía un jardín en la cobertura para tener plantación como cabelos, que no hacía ventanas, hacía vidrios transparentes para dar la idea de hueco, que los baños eran modernos porque no había baños, y todo que era nuevo era hecho en otra piedra, no en granito. Entonces cuando cambiamos un desnivel metía una escalera de granito roja, con mármol de Verona. Bien, estaba ya muriendo con un infarto y dice: Eduardo, nosotros tenemos tan pocos monasterios, esto va a destrozar uno de los más bonitos. Yo era joven, nunca tenía restaurado nada y salí muy deprimido. Esto en la segunda planta. Sisa, en la primera pasé por Sisa, a ver si me pasaba la depresión. Y yo decía, no te impresiones, porque el patrimonio tiene que ser tratado con violencia, decía así, no puede ser así. Mas Tábora, antes de partir, me dice una cosa que todos los días pienso en esto. Decía así, tu proyecto es un desastre, porque es un proyecto muy artificial, hecho distante. Tú tienes unas ideas, una información que metes en el papel. Y como es papel, no es el edificio, él las recibe, no reage. Reacciona. Y te voy a dar un consejo, no te puedo decir debes hacer así o así. Tú tienes una reunión de obra una vez por semana, ¿es verdad? Sí. Mas vas a pasar ahí 2 veces por semana. La reunión a los jueves, y tú al sábado de mañana no tienes que hacer. Vas solo al edificio y vas a medir las ideas que has proponido en la reunión de la obra. Y vas conviviendo con el edificio. Y a partir de un momento, estaba un tío experiente, tú vas a entender que estás debitando información para el animal, que tiene que ser domesticado, y después, a partir de otro momento, es el edificio que te pide a ti la información y las formas. Y no te preocupes, a partir de un momento, esto se va a pasar. Y yo, como había comprado estos libros de Boyce, y decía, el monasterio de Boyce es el coyote, yo tengo que ir ahí y tal. Entonces, cada vez más me interesó por esto. Y tiene una escultura que no sé si está aquí, que se llama no sé qué, Capri, que es un limón amarillo con una lámpara pintada de amarillo. Y es esto, que es un poco un tema, el tema de la ecología y tal ahora. Se habla mucho de verdes, de ecología y tal. Y a mí me gusta cuando expliqué el estadio que las costillas de hormigón entran en la piedra y que después tienen cables, 25 metros que van dentro de la piedra, y es la piedra, la montaña con el hormigón que sostiene los cables, y es la arquitectura necesita de la naturaleza y al revés es igual. Y aquí esto me gusta muchísimo, porque no es estoy haciendo una central eléctrica en Portugal muy contestada por los verdes, y el limón, ese está el limón, después vamos a ver. Y entonces, es decir, no es un mundo tecnocrático que no respete el patrimonio, que no entiende el pasaje, la geografía. No, esto que habías mostrado, a María, esto sí. Las bombillas amarillas. Que no es el mundo solo que es necesario producir a todo el precio, ¿no? Y que al final hay esta empatía entre naturaleza artificial y natural, y que uno necesita de estos discursos radicales, y esta imagen es, para mí es la imagen del futuro, no es la imagen de los signos actuales, es decir que hormigón no, verde sí, y aquí dice limón sí, electricidad sí. Pues muchas gracias, Eduardo, y sobre todo con esta confesión que hemos reconocido, ha confesado y nos ha presentado a Joseph Beuys, a Mies van der Rohe Llevó al cielo y a John Ayat. Después de confesar, gracias, Eduardo.